Muy buenos días para la docente Luz Marina y para mis compañeros y compañeras. Mi nombre es Juliana Buitrago y este es mi videoforo para responder al cuestionario de la unidad 3 de la asignatura Publicaciones Periódicas. La primera pregunta es, ¿qué se entiende por publicaciones seriadas, recursos continuos y recursos integrados? Lo primero que debemos saber es que los recursos continuos son los que se publican sin la intención de terminar en el tiempo, es decir, no se espera de ellos que concluyan. Pueden ser impresos o no. También tienen una característica especial, que es que los recursos continuos abarcan tanto a las publicaciones seriadas como a los recursos integrados. Continuando entonces con la primera pregunta, vamos a definir ahora qué son las publicaciones periódicas o seriadas. Entonces, estas publicaciones son las que difieren en muchos elementos del libro. Se caracterizan por contener, tanto de forma externa como interna, una serie de elementos que las distingue, entre los que encontramos que están numeradas, se entregan por fascículos, aparecen en intervalos regulares o intervalos fijos de tiempo. Esto quiere decir, por ejemplo, si fueran intervalos regulares, entonces la revista Semana se publica semanalmente, y si fueran intervalos fijos de tiempo, por ejemplo un anuario, se publica en una fecha específica solo una vez al año. Tienen variedad de contenido, manejan un título común, por lo general. Tienen periodicidad y frecuencia. Su propósito es continuar indefinidamente en el tiempo. Contienen alto valor investigativo, científico, divulgativo. Pueden estar en formato impreso o digital, entre otras características. Las publicaciones seriadas o periódicas, pues entre ellas encontramos tanto las revistas como los periódicos, pero también los directorios, los boletines, las actas, los folletos, los anuarios, etcétera. En el caso de las revistas, hay que tener en cuenta que puede haber revistas especializadas o científicas, académicas o de instituciones universitarias, también de interés general o divulgativas. Y en el caso de los periódicos podemos encontrar que pueden ser de publicación diaria, pueden haber semanarios, etc. Como este tipo de material, las publicaciones seriadas, son de uso regular en las bibliotecas y en las hemerotecas, estas unidades de información hacen un esfuerzo, tanto técnico como intelectual, para seleccionar y adquirir estas publicaciones que van a formar parte de su fondo. Por otra parte, dentro de los recursos continuos, también encontramos, aparte de las publicaciones seriadas, encontramos a los recursos integrados. Los recursos integrados son un recurso bibliográfico que puede ser tanto finito como continuo. Se caracterizan por sufrir de adiciones, sustituciones o actualizaciones. Eh, como ejemplo, encontramos las actualizaciones que se le realizan a páginas de Internet, a páginas web, a los archivos de datos abiertos, a las hojas sueltas sustituibles. Estas actualizaciones no se parten por separado, sino que se integran en un todo, y este resultado es un nuevo contenido. Esto significa, por ejemplo, que la versión anterior de una página web ya no se encuentre disponible, puesto que después de la actualización, este recurso ha quedado integrado en una nueva actualización. La segunda pregunta del cuestionario es: ¿qué son las RCAA2 y qué contiene su capítulo 12? Las reglas de catalogación angloamericanas son un conjunto de reglas creadas por la Library Association en Gran Bretaña y por la American Library Association en los Estados Unidos. Se crearon a finales de la década de los 60. Fueron el resultado del primer intento internacional de normalizar las reglas de catalogación descriptivas. A la fecha se encuentran en su segunda edición revisada. Las reglas de catalogación angloamericanas, en su segunda versión, indican cómo debe ser el proceso técnico de catalogación de los materiales documentales. Permiten elaborar catálogos o índices bibliotecarios que posibilitan estos tres elementos. Entonces, lo primero que permiten es describir por niveles un documento. En esta parte, en la parte de descripción, se usan tres niveles con diferente grado de detalle, más las reglas de descripción bibliográfica normalizada ISBD. Permiten además identificar los puntos de acceso o encabezamiento de un documento, como título, autor, materia, etc. Y permiten además localizar un documento o recuperarlo. El capítulo 12 contiene las reglas de descripción por niveles para, y aquí voy a tomar una cita textual,
que tomé de las reglas de catalogación. Abro comillas, para recursos emitidos sucesivamente, esto es, publicaciones seriadas. Recursos integrados en curso, por ejemplo, actualización de hojas sustituibles, actualización de sitios web. Algunas categorías de recursos finitos, esto es, reimpresiones de publicaciones seriadas, recursos con características de publicaciones seriadas, pero cuya duración es limitada, y recursos integrados finitos. Esta información la encontramos en la página 18 de las reglas. Anteriormente este capítulo se llamaba publicaciones seriadas, pero después de cambios y revisiones que se hicieron para armonizar las reglas de catalogación con la descripción bibliográfica internacional normalizada de publicaciones seriadas y las guías ISSN, el capítulo 12 pasó a llamarse recursos continuos. Continuando con el cuestionario, vamos a pasar a la tercera pregunta, que es ¿cuántas y cuáles son las áreas y elementos que se tienen en cuenta para hacer la descripción bibliográfica de los recursos continuos, es decir, de las publicaciones seriadas y de los recursos integrados? En las reglas de catalogación angloamericanas, en el capítulo 12, encontramos que estos elementos están distribuidos en cuatro secciones. Una parte es la dedicada a las reglas generales, otras a las áreas, que son 8 para recursos continuos, otras una parte de suplementos y otras una parte de secciones. En lo que corresponde a reglas generales, esta parte nos va a indicar pues, cómo obtenemos la información de la fuente principal, nos habla de la puntuación, de los niveles de detalle de la descripción, etc. Las 8 áreas de descripción bibliográfica de los recursos continuos son el área de título y mención de responsabilidad, el área de la edición, el área de la numeración, el área de la publicación, distribución, etc., área de la descripción física, área de la serie, área de las notas y el área del número normalizado y de las condiciones de disponibilidad. Con un ejemplo vamos a intentar analizar estas áreas de descripción. Continuando con el cuestionario, vamos a pasar a la pregunta número 4, que dice explique qué es la ISBD consolidadas y para qué sirve. Entonces, la descripción bibliográfica internacional normalizada ISBD es la norma principal y universal que busca establecer una coherencia en los principios del control del material bibliográfico, no solo con el objetivo de puntualizar unos estándares internacionales, sino también para que el intercambio de la información bibliográfica sea útil y eficaz. A esta norma se le dice consolidadas porque ante la ambigüedad que se estaba presentando con la existencia de varias ISBDs especializadas a nivel mundial, se decidió crear un comité que consolidara en un texto definitivo toda esta información que se encontraba fragmentada. La Biblioteca Nacional de España sobre la ISBD menciona: la ISBD es la norma que determina los elementos de datos que se deben registrar o transcribir en un orden específico como base para la descripción del recurso que se está catalogando. Además, emplea puntuación prescrita como medio para reconocer y mostrar estos elementos de datos y hacerlos comprensibles con independencia de la lengua de la descripción. Con independencia de la lengua de la descripción quiere decir que independientemente del idioma en el que se esté catalogando, se supone que la norma es universal, tiene aplicación universal. Bueno, como un punto importante a señalar, es importante decir que la descripción que se aplica en las reglas de catalogación angloamericanas se basa en la norma ISBD. ¿Para qué sirve? Básicamente sirve para describir en orden y especificar un sistema de puntuación en los recursos publicados. Continuando con el cuestionario, vamos a pasar a revisar la pregunta número 5, ¿qué es el formato MAR 21? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál modelo puede llegar a reemplazarlo? Entonces, ¿qué es el formato MAR 21? Traduce catalogación legible por máquina. Es una herramienta desarrollada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en la década de los 60, que tiene como propósito la codificación informática de los distintos elementos de un registro bibliográfico, no solo para que sea legible por computadora, sino para que sea transferible, es decir, que se pueda exportar o importar de una instalación a otra. Es además un instrumento colaborativo que posibilita que los servicios y recursos de las bibliotecas se compartan entre sí. ¿Para qué sirve? Básicamente sirve para transcribir la descripción y los encabezamientos en un formato que pueda ser leído por una computadora.
En este formato por lo general se incluye la descripción del ítem, el asiento principal y los asientos secundarios, los encabezamientos de materia y la clasificación o signatura topográfica. Para poder transcribir y codificar la información en el formato MAR, primero se debe describir y encabezar el documento usando las reglas de catalogación angloamericanas. Entonces, esto nos lleva a analizar pues que todos estos elementos que ya hemos revisado cumplen distintas funciones que cooperan y se complementan entre sí para alcanzar un objetivo común. Entre lo que ya vimos se encuentra la norma universal, luego están las reglas de catalogación angloamericanas que se basan en la norma. Aquí en las reglas de catalogación recordemos que se nos explica cómo se debe describir un documento de acuerdo a unos niveles y a unos elementos. Finalmente, cuando ya tenemos la descripción de nuestro material, esa descripción ya la podemos montar en el formato MAR 21 para que sea legible y como todos estos elementos interactúan entre sí y se complementan, el resultado de esa interacción es que finalmente va a haber un catálogo en línea. Bueno, ¿cuál modelo va a llegar a reemplazar al MAR 21? Ya existe, se llama BibFrame. Este va a ser el sustituto de MARC. MARC 21 tiene, digamos, una falencia, y es que cuando fue creado estaba pensado para fichas de catalogación físicas. Entonces, BibFrame puede interactuar con la web, es más adaptable a las demandas actuales y supone una mayor interoperabilidad. El BibFrame trabaja con 4 elementos de descripción, que son obras de creación, instancias, autoridades y anotaciones. La pregunta número 6 del cuestionario es: ¿qué son las RDA y cuáles son sus ventajas frente a las reglas de catalogación angloamericanas? Lo primero es que RDA en español traduce descripción y acceso a los recursos. Entonces, ¿qué son RDA? Las RDA es un código de catalogación publicado en el año 2010 que está más acorde con el entorno tecnológico actual. Se divide en 10 secciones, cada una con instrucciones generales. El código está precedido además por una introducción. Como podemos ver, RDA tiene una estructura parecida a las reglas de catalogación, en donde también encontramos una introducción con generalidades y luego unos capítulos seccionados. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Entonces, las ventajas es que las RDA se presentan como un estándar de descripción o de representación de datos independiente de cualquier estándar de almacenamiento. Además, le otorga libertad a las bibliotecas, introduce nueva terminología, entre otras ventajas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este es un sistema que requiere todavía de muchos ajustes y que todavía está siendo revisado. Si uno fuera a hacer una comparación, uno podría decir que el lenguaje de MAR 21 armoniza muy bien con las reglas de catalogación y el lenguaje de BibFrame armoniza muy bien con RDA. Hay que tener en cuenta que MAR 21 y las reglas de catalogación son unas herramientas que se crearon en los años 60 y en los 70, mientras que estas son un poco más actualizadas. Continuando entonces con el ejercicio, vamos a realizar en este momento una parte práctica. Dentro del cuestionario se nos pide establecer 2 ejemplos de catalogación descriptiva manual de 2 revistas. En mi caso yo tengo aquí a la mano el Malpensante y la revista Mascotas y Compañía. Entonces voy a iniciar por el primer ejemplo de catalogación descriptiva. Entonces, encontramos que la primera área es el área de título y mención de responsabilidad. En este caso, el Malpensante sería el título. La mención de responsabilidad en una revista no es tan importante como en un libro. Sin embargo, cabe aclarar que hay muchos colaboradores en las revistas. Lo que sucede es que la mención de responsabilidad solo se menciona si va expresamente en la portada y si no forma parte del título. En este caso, como no aparece en la portada, entonces no se menciona. Seguido del área de título y mención de responsabilidad viene el área de edición. En el caso de un libro ya sabemos que la edición está en la contraportada y ahí se nos indica si es primera edición, segunda edición, etc. Sin embargo, en las revistas el área de edición se refiere más a si es una edición especial, si es una edición para ciegos, si es una edición en inglés, etc. Entonces, como ninguna de estas 2 revistas menciona esa parte de edición, pues no se pone. Posteriormente sigue el área de numeración. En el caso del Malpensante encontramos que este es el número 148 de diciembre del 2013.
Posteriormente sigue el área de publicación y distribución, en donde van varios elementos. Se incluye la ciudad, quien se encarga de la publicación, de la edición y la distribución, y también el año. Entonces aquí encontramos en el Malpensante que estamos en Bogotá, lo distribuye Correos de Colombia en el año 2013. Posteriormente sigue el área de la descripción física. El área de la descripción física en una revista debe contener los volúmenes o fascículos que componen la obra, si tiene ilustraciones, las dimensiones físicas, entre otros aspectos. Sin embargo, el número total de páginas no se menciona. En este caso, el Malpensante tiene ilustraciones, así que aparece IL en esta área. Posteriormente sigue el área de la serie, que en una revista se utiliza solamente cuando todos los números de una publicación han aparecido en la misma serie o subserie. En ninguna de estas dos revistas encontré área de serie. Luego encontramos el área de notas, que es un área muy importante en donde debemos indicar tanto notas obligatorias como notas optativas. Dentro de las notas obligatorias hay que poner la periodicidad. El Malpensante es de periodicidad mensual. Y finalmente tenemos el área número 8, que es el área del número normalizado y de las condiciones de disponibilidad. En el caso del Malpensante, el ISSN es el 0122-9273 y las condiciones, en este caso, la revista no es ni de canje ni gratuita, sino que toca pagar. En el año 2013 costaba 18.000 pesos. Este mismo ejercicio entonces lo voy a hacer ahora con revista Mascotas y Compañía. Área de título y mención de responsabilidad, revista Mascotas y Compañía. Como no, en el título no aparece expresamente en la portada ni forma parte del título la mención de responsabilidad, entonces no lo pongo. Posteriormente sigue el área de edición, tampoco tiene edición especial, ni dice que sea una edición para ciegos o una edición en inglés, etc. Luego sigue el área de numeración, esta revista era la número 49 del año 9. Luego sigue el área de publicación y distribución, es Bogotá, Publicaciones ADS Limitada es quien la distribuye en el año 2018. Luego sigue el área de la descripción física, esta revista no indica ni tamaño, ni tenía ilustraciones, entonces pues no aparece. Luego sigue el área de serie, tampoco tiene serie. Luego el área de notas, recordemos que la periodicidad es obligatoria, entonces esta revista es bimensual. Y luego sigue el ISSN de esta revista es el 21453586 y la revista es gratuita. Pasamos al siguiente punto en donde se nos pide realizar dos ejemplos de catalogación analítica manual con un artículo de cada revista del ejercicio anterior. Entonces, en el caso del Malpensante, yo escogí un artículo de Gómez Buendía Hernando. Este sería el encabezamiento. El artículo es La Procuraduría de Alejandro Ordóñez. Nuevamente, ahora sí, la mención de responsabilidad, ahora sí se puede mencionar. Hernando Gómez Buendía. El número total de páginas del artículo son 4 páginas. Se encuentra en El Malpensante, en Bogotá. El área de número, el número 148 de diciembre del 2013. Las páginas del artículo son 4, va de la 8 a la 11. El ISSN de la revista, en donde se indica que pertenece al Malpensante. Como es una catalogación analítica, recordemos que lo que uno hace es revisar, ahí sí ya entra a revisar los artículos de la revista, se escoge algún artículo y se determinan las palabras clave. Por ejemplo, de este artículo encontramos que el autor habla de democracia, de constitución, del poder, de abuso de poder, de exceso de poder, etc. De la revista Mascotas, escogí un artículo que se llama Bienestar en animales de compañía, de Carolina Alaguna Cruz. Aquí está el encabezamiento de materia, Cruz Alaguna Carolina. El artículo tiene 2 páginas en total, se encuentra en la revista Mascotas y Compañía, que circula en Bogotá. El área de numeración es número 49, año 9. Tiene 2 páginas, así dice, 2 páginas de la 8 a la 9.
El ISSN es el 21453586, que pertenece a la revista Mascotas y Compañía, y las palabras clave después de analizar el artículo son responsabilidad, compromiso, convivencia, animales de compañía. Vamos a continuar revisando otro de los ejercicios prácticos, en este caso un ejemplo de catalogación descriptiva de una revista en formato MAR 21. Como yo no tengo acceso a una unidad de información en donde pueda revisar este formato, entonces yo lo hice en Excel, guiándome por las indicaciones que puso la docente en la unidad. Bueno, entonces encontramos que en un formato MARC hay varias columnas. Primero encontramos una que se llama de áreas y campos, otra que se llama de etiquetas, otra que se llama de códigos o subcampos, otra que se llama de datos. En el caso de publicaciones seriadas, entonces empezaríamos con el código ISSN, la etiqueta es la 022, el subcampo a veces he visto que le ponen un numeral o a veces le ponen este signo, el signo de pesos. Entonces sería este numeral más la letra A, el dato del malpensante, entonces el ISSN es el 0122-9273. Asiento principal, entrada principal de nombre de persona. Esta es la etiqueta 100, este es el subcampo. Recordemos que en una revista, pues, a menos que sea supremamente importante, pues se pone un dato relevante. En este caso podría ser, por ejemplo, el fundador, que es Andrés Hoyos Restrepos, o el director, que es Mario Jurich Durán. Sin embargo, pues en una revista esta área no es tan importante. Bueno, el área de título. Entonces aquí sí, el área de título que es abarca esta parte de acá, todas estas líneas con la etiqueta 245, en donde está, por ejemplo, otra información sobre el título, mención de responsabilidad y tipo de material. Entonces aquí sí podemos poner área de título, el malpensante, tipo de material. Este es un recurso continuo porque es una publicación periódica o seriada. Pasamos al área de edición, que es la etiqueta es la 250. Recordemos que en una revista el área de edición significa entonces si es una edición especial, si es una edición en inglés, si es una edición para ciegos, etc. Esta información pues no aparece, entonces no ponemos nada. El área de publicación y distribución, que es el área 260, incluye todos estos campos. Entonces, el nombre del editor o de la editorial, la fecha de publicación, el lugar de fabricación, el nombre del fabricante, la fecha de fabricación. En el caso del malpensante, entonces, el lugar de publicación es Bogotá. El nombre del editor o del editorial, yo puse quien se encarga de la distribución, que es Correos de Colombia Postal. Sin embargo, pues también menciono acá al editor, que es Ángel Unfried, y a la encargada de la distribución, pues, haciendo como una mención de responsabilidad de distribución, que sería Eliana Duarte. En la fecha de publicación, diciembre del 2013, porque ese era el número pues, que yo estaba analizando. Luego tenemos el área de la descripción física. La etiqueta es la 300. Esto incluye extensión, otros detalles físicos, dimensiones, material acompañante, tipo de unidad, tamaño de unidad, todo eso está dentro de la etiqueta 300. El área de la descripción física en cuanto a la extensión, recordemos que es el número de volúmenes o fascículos que componen la obra. Otros detalles físicos, por ejemplo, si son ilustraciones, material acompañante, si incluyera algún inserto, se pondría acá. Luego sigue el área de serie, que es la 400, sigue la frecuencia de publicación, que es la etiqueta 310 con este subcampo. En este caso, el malpensante es de periodicidad mensual. Esta parte también se menciona en notas, si uno lo desea, como nota optativa, como nota obligatoria. Luego las fechas de publicación, que es la etiqueta 362, en este caso este es el número 148, diciembre del 2013. Y luego tenemos el área de la serie, que es la 440. Recordemos que el área de la serie se utiliza solamente cuando todos los números de una publicación han aparecido en la misma serie o subserie. En este caso, pues no, la revista no me brinda esta información. El área de las notas es la 500, incluye varias notas, o sea, esto acá despliega
una cantidad de información sobre las notas que se pueden poner. En el caso de una revista, recordemos que en el área de las notas va la periodicidad, si hay un cambio en el título, etc. Yo acá volví a mencionar que era de periodicidad mensual. Este sería a grandes rasgos un formato MAR 21 para publicaciones seriadas. Sin embargo, pues debemos saber que hay más detalles, acá se despliegan más detalles, solo que yo estoy analizando pues a grandes rasgos los que pude encontrar en la revista que yo analicé, que es El Malpensante. Hay otro punto que es hacer este mismo ejercicio, pero desde una revisión de análisis de contenido. Entonces, pues, por ejemplo, de un artículo de revista, entonces acá en el área de título se pondría el artículo, el título del artículo. En la mención de responsabilidad se pondría entonces el nombre de quien escribió el artículo. En el área de notas se pondría como una pequeña indicación o resumen o palabras clave de lo que contiene el artículo. Y pues a grandes rasgos sería ese. Por ejemplo, en el caso del artículo de Alejandro Ordóñez, la Procuraduría de Alejandro Ordóñez iría en el área de título. La mención de responsabilidad, como ahora sí ya hay un autor, no es un grupo de colaboradores, sino un autor, entonces ahí sí se pondría Hernando Gómez Buendía.